Antes visitamos Albarracín para hablarles del pasado judío de esta localidad. De su legado podríamos hablar de la sinagoga, donde se levantó posteriormente una ermita, o del apellido llamado Albarracín, que se sabe, Pilar, que todavía está en países como Israel o en Estados Unidos, en Nueva York. Todavía hay apellidos que recuerdan precisamente el pasado judío de la ciudad de Albarracín, porque si hablamos de Albarracín a muchos se les vendrá a la cabeza ese pasado, sobre todo musulmán, por la arquitectura que aquí podemos ver. Pero Juan Manuel Vergés, junto con su compañero Miguel Ángel Motis, han editado un libro un poco que saca a la luz el pasado judío de la ciudad de Albarracín y la importancia que tuvieron en esta ciudad. Sí, la comunidad judía era, digamos, una de las patas que nos faltaba para trabajar sobre las minorías confesionales, y bueno, es un estudio que trata de reivindicar ese pasado judío tan importante de la Baja Edad Media aquí en Albarracín. Ellos se instalaron por privilegio de Alfonso III en el año 1290 y poco a poco se fue consolidando una comunidad que ya a finales del siglo XIV pues alcanzaba los 130, 140 personas. Eran pequeños en número, pero eran importantes porque eran prestamistas, se dedicaban al comercio y prestaban mucho dinero a la gente que lo necesitara. Sí, independientemente de que ellos, a diferencia de sus homólogas de otras partes de aquí de Aragón, se dedicaron más a los temas agropecuarios, también se dedicaron al comercio, fundamentalmente al de las materias primas, tanto del cereal como, por ejemplo, la lana. Vemos que uno de los únicos vestigios o de los pocos vestigios que quedan de los judíos en Albarracín es esta ermita de San Juan, que fue sinagoga en su origen, y podemos ver una de las columnas, se cree que las columnas podrían ser originales. Sí, bueno, eso es una prácticamente leyenda que se sostiene. Si os fijáis, a través del privilegio de 1390 del monarca Juan I, esta ermita posterior de San Juan, en su día sinagoga, ya concedió para que construyeran una sinagoga a su más ilustre, digamos, mentor, que era David Baragón, uno de los más ilustres personajes de la sinagoga, y tenía unas dimensiones que ya se establecen en el privilegio de 7 brazadas de ancho por 8 de largo, que quiere decir más o menos unos 132 metros cuadrados, que es prácticamente muy parecida a las dimensiones actuales. Vamos a verlo precisamente, vamos a entrar en esta ermita que conserva un poco lo que sería la planta original. Ahora está dedicada no tanto al uso religioso, sino más como un uso divulgativo, se imparten charlas, se acogen congresos y demás, pero podremos ver que se mantiene la planta, la forma original. Correctamente. Se ha atisbado, cuando se hizo la restauración, salió algún resto judío de la parte del suelo, y en definitiva pues le hemos querido dar, digamos, ese cariz o ese aspecto especial dentro de lo que fue posteriormente de la expulsión del año 1492 como residuo en el barrio nuevo, como se denominó al barrio una vez que se expulsó a todo este colectivo, y esta ermita, digamos, pues rezuma un poco ese espíritu de la sinagoga judía. Y para que quede claro de alguna manera que los judíos sí que tuvieron importancia aquí en esta ciudad, en la ciudad de Albarracín, podemos ver un documento que encontrasteis con unas líneas escritas en hebreo. Sí, bueno, es un escrito del sofer o notario de la sinagoga, de la aljama judía. Es un documento excepcional porque es el único documento donde hemos encontrado esa grafía hebrea junto con la cristiana. Pues con estas líneas escritas en hebreo nos quedamos aquí en Albarracín. Aunque luego volvemos para seguir descubriendo más historias por allí. Gracias.